Hoy vamos a centrarnos en el fin de siglo, concretamente en el modernismo. A la hora de estudiar a los autores modernistas españoles, tenemos que recordar algunas de las características ya estudiadas. En primer lugar, el predominio de la poesía sobre otros géneros literarios. En poesía habrá temas como la melancolía y la evasión de la realidad, los mundos exóticos y la sensualidad y el erotismo. El lenguaje poético destacará por su musicalidad y por el empleo de numerosas figuras retóricas, es decir, por la ornamentación, figuras como la sinestesia, la aliteración, etc. Entre los poetas, el modernista más importante es Rubén Darío, nicaragüense que trajo el modernismo a España. Sus obras más importantes y más modernistas son Azul, caracterizada por su parnasianismo, y Prosas profanas, un libro en el que vemos todas las características del movimiento modernista: el cosmopolitismo, las figuras mitológicas, el exotismo, etc. Años después escribe Cantos de vida y esperanza, que ya no es una obra modernista, sino con una temática filosófica y existencial. Ya en España nos encontramos con Antonio Machado, uno de los poetas más importantes del siglo XX y todo un icono de la causa republicana, ya que murió en el exilio. Las características principales de la poesía de Antonio Machado son el tema de Castilla, como representante de todo lo español, y el empleo recurrente de símbolos, como por ejemplo el mar, el camino, la noria, etc. Su obra más modernista es Soledades, galerías y otros poemas. Sin embargo, la obra más conocida de Antonio Machado es Campos de Castilla, donde se aparta del modernismo y proyecta sus sentimientos y su subjetividad sobre el paisaje castellano, hablándonos, entre otros, de la trágica muerte de su mujer Leonor. Por lo que respecta a Juan Ramón Jiménez, nos hallamos ante uno de los poetas más importantes de las letras españolas, seguramente el poeta español más internacional del siglo XX después de Federico García Lorca. Recibió el Premio Nobel de Literatura. Juan Ramón vivió absolutamente obsesionado por su obra poética, a la que llamó obra con O mayúscula, siempre persiguiendo la belleza, la eternidad, el conocimiento, la palabra justa y la síntesis a través de la palabra poética. Dentro de su obra observamos diferentes etapas, cada una de ellas con un nombre que debemos saber. Su primera etapa es la etapa sensitiva, en la cual desarrolló una obra poética de tipo modernista, con mucha adjetivación, figuras literarias, musicalidad, sinestesias, etc. La obra poética más importante es Arias Tristes, y a esta etapa pertenece también la obra en prosa Platero y yo. La segunda es la etapa intelectual. Esta etapa se inaugura con la publicación del Diario de un poeta recién casado. Se trata de una etapa en la que va poco a poco depurando su estilo y buscando la sobriedad. Otra de las obras importantes de esta etapa es Eternidades. La tercera y última etapa se conoce como etapa verdadera. Es la que desarrolla en el exilio y en ella alcanza la poesía más pura y hermética o complicada de todas las que ha producido. Entre los títulos más relevantes destacamos Dios deseado y Deseante. Por último, no podemos dejar de mencionar aquí al gallego Valle Inclán, un personaje de lo más peculiar, caracterizado por su estética extravagante y por un carácter agrio y difícil. Sus obras literarias más importantes son las teatrales, a las que él denominó como esperpentos. Estas obras serán estudiadas más adelante y entre ellas destaca Luces de Bohemia. Fue un autor que practicó la estética modernista principalmente a través de poemas y de obras en prosa. En prosa destacamos sus sonatas, que son 4 novelas protagonizadas por el Marqués de Bradomín. Recuerda entonces las principales características del modernismo y cómo se desarrolló sobre todo en poesía. Piensa también que el más importante de los autores fue Rubén Darío y que a partir de él irradió el modernismo a otros como Antonio Machado, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez y Valle Inclán. Todos estos autores sufrieron una evolución y no solo practicaron la estética modernista. Created using Powtoon.